pocas veces, digamos, ¿no? Ella, ella no intervenía mucho, ¿no? Con el señor Jean-Paul Chabaneux Kunza. No sé si se pronuncia exactamente así, Chabaneux. Sí, Jean-Paul Chabaneux, sí lo conozco, es abogado del estudio Rodrigo, ¿no? Uh-huh. Pues sí, él ha sido asesor nuestro en alguna operación de bolsa que no recuerdo, pero sí ha trabajado para nosotros. Quizá cuando salimos a la bolsa de Nueva York, en esa oportunidad había varios abogados trabajando juntos. ¿Con el señor Luis Nava? No, él era el secretario de Alan García y cuando el presidente pedía que habláramos con él, hablaba con él, pero no mucho más. No lo he vuelto a ver, ¿no? ¿Con la señora Roxanne Chessman? Sí, la he visto en alguna recepción, pero no la conozco poco. He leído sus artículos. ¿Con el señor José Dirceu? No lo conozco. ¿Su relación con Marcelo Odebrecht? Bueno, a él sí, obviamente sí lo conozco de hace tiempo. Es bastante menor que yo, o sea, tampoco había una relación de amistad fluida porque él es bastante más joven, ¿no? Pero lo he visto a veces que venía aquí al Perú o en algunas reuniones internacionales de empresarios, me he encontrado con él, ¿no? ¿Con el señor Luis Ignacio Lula da Silva? Sí lo he conocido, pero digamos en esas reuniones multitudinarias en las cuales en algún momento después de la reunión se acerca a darle la mano, pero no más que eso, ¿no? Él no creo que ni se acuerde de mí. ¿Con el señor Jorge Barata? No, bueno, con él sí, obviamente hemos trabajado muchas cosas en conjunto. Él era el jefe de la oficina de Odebrecht en el Perú y con él se han decidido la mayoría de los acuerdos, ¿no? No necesariamente era yo el que participaba en esas decisiones, pero sí lo he conocido. Él ha estado muchos años en el Perú ya, no sé cuántos. ¿Con el señor Luis Mameri? No lo conozco. ¿Con el señor Raimundo Trindade Serra? Sí lo conozco. Él era, digamos, hace mucho tiempo era como el segundo de Odebrecht en el Perú, pero después como que no lo he visto más, la verdad, no lo he visto hace tiempo. Ha dicho cuando hicieron una reorganización, que entiendo que estaba semijubilado, digamos, ¿no? Sí. Ha dicho que en qué circunstancias conoció a Lula da Silva, reuniones multitudinarias. ¿A qué reuniones se refiere? 2 veces. Yo lo he conocido una vez que vino al Perú. ¿Ya? En una reunión que creo que fue en el hotel, ¿cómo se llama? El Swiss Hotel. Y otra reunión en Brasil también. Que generalmente, o sea, se hacen reuniones. ¿Cuándo fue esa? ¿Lo recuerda? No. Bueno, una reunión en el Perú y la otra. Una en Perú y una en Brasil, que recuerdo haber estado. Pero generalmente son reuniones, digamos, reuniones de empresarios, que son reuniones grandes de empresarios, y que normalmente al final de la reunión viene el presidente del país a hacer el discurso de clausura. Es ese tipo de reunión, ¿no? ¿Con el señor Fernando Sillonis Benavides? Sí lo conozco. Él es el... Fernando, sí, ¿es el gobernador de Ica? Sí. Sí, lo conozco. A él sí lo conozco de hace mucho tiempo, de joven, digamos, pero ahora no he tenido ninguna relación especial con él como gobernador de Ica. ¿El señor Jorge Marzano Soto? Sí, ¿El señor Alejandro Segret? Sí, él era, sí lo he conocido, era el gerente general de TGP
del cual nosotros éramos accionistas. Entonces ahí o sea, no era yo el que iba, el representante de Graña Montero ahí, pero sí lo conocía Alejandro Segret, sí. ¿El señor Gerardo Sepúlveda? No, sí lo conozco, pero sé quién es, digamos, sé quién el socio de Kuczynski, ¿no? Pero no he tenido mayor relación con él. ¿De ningún tipo? No. ¿El señor Ricardo Montling? Ricardo Montt. Ah, ese es el de D.H. Montt. Sí. Sí, lo conozco. Lo conozco porque al final acabamos dividiendo el terreno de Coyique entre los dos. ¿Es él, no? ¿A él se refiere? ¿Guillermo Montt de D.H. Montt? Ricardo Montt, sí. De D.H. Montt, sí. Sí, es un constructor de básicamente de viviendas, y hubo un proyecto que es el proyecto que se llamaba de Coyique, que ahora se llama de Comas, en que hubo una discusión judicial muy complicada. Nosotros, mejor dicho, ellos presentaron una propuesta que se declaró nula. Después hubo una segunda licitación que nosotros ganamos y él metió un juicio y se atracó todo y no se hacía nada, y al final llegamos a un acuerdo de ya, no nos peleemos, nosotros compramos la mitad del terreno, usted la mitad del terreno, y eso es lo que se hizo, y eso es lo que se está construyendo ahora, ¿no? ¿El señor Hernán Garrido Leca? Lo he conocido porque fue ministro de Vivienda de Alan García, ¿no? Pero no lo conozco poco, digamos. ¿El señor Juan Carlos Ceballos Ugarte? No lo conozco. ¿Al señor Miguel Navarro? Tampoco. ¿Edwin Luyo? No. ¿Jorge Cuba? No. ¿Osvaldo Plasencia? Sí, Osvaldo Plasencia era el presidente de ATE. Sí. Sí, bueno, lo he conocido por presidente de ATE muy poco, pero digamos, iba a la hora de las inauguraciones, nos encontrábamos ahí, pero no más que eso, ¿no? ¿Cuál era la relación de Graña Montero y la CAF? ¿Y la CAF? Sí. La Corporación Andina. La Corporación Andina, buena. Nosotros lo he conocido al presidente Enrique García, y se han hecho algunos, no sé si llegado a hacer algún financiamiento juntos, pero sí, se ha trabajado algunos proyectos con ellos. ¿Por qué motivos Graña y Montero le ha pagado a la CAF? No puedo decirte, ¿eh? No sé. La verdad es que no recuerdo. La CAF, puedo averiguar en qué caso se Graña y Montero ha pagado acá. Correcto. ¿Puede identificar a las empresas de estructuración financiera con las que ha contratado Graña y los consorcios en que ha participado Graña? ¿Todos los consorcios? No. Los que están relacionados en el marco de la investigación que realizamos. Bueno, yo le diría que nosotros hemos hecho 50 consorcios, pero para estos son los que ya hemos conversado, ¿no? Para las CIRSAS 2 y 3, el consorcio fue con Odebrecht principal y con Camet y Ixa y nosotros. Para el tren eléctrico era Odebrecht y nosotros solos. Y para el gasoducto eran Odebrecht con Enagas solos, y después entramos nosotros al final, como ya hemos explicado, ¿no? ¿Empresas de estructuración financiera con las que han contratado? Muchas. Bueno, nosotros lo que hemos trabajado es varios con bancos de inversión, como el Credit Suisse, como el JP Morgan, con ese tipo de entidades, ¿no?
con mucho, la verdad. Esto, me acuerdo, el Credit Suisse y el JP Morgan fueron los que hicieron la salida a la bolsa en Nueva York, pero después, cuando hemos colocado bonos en el exterior, esto se ha usado a otros que realmente no recuerdo. Por ejemplo, la última emisión que se ha hecho de bonos es para la compra de los nuevos trenes de la línea 1, que deben llegar a fin de año. Ya se hizo el financiamiento con un banco japonés que tiene un nombre rarísimo, la verdad que no me recuerdo. ¿Ha realizado transferencias al exterior a favor de Odebrecht? No, no creo, nunca. ¿No? No, nunca. ¿De otras empresas brasileras? No, menos. ¿Como empresa? No, como empresa. O como persona. En realidad acá como persona No, o como empresa. De ninguna forma. ¿Realizó transferencias al exterior, por ejemplo, en las empresas Brametal, Cerámica Santa Teresina, Westham Trade Company Constructora, Uyunis, No. SRLK, No. International King Marvex Film Service INC, No. Caterpillar Financial Service Corp? Ah, bueno, Caterpillar sí, por supuesto, ¿no? A ellos sí. Sí, a Caterpillar. Bueno, no sé exactamente a cuál Caterpillar porque es... Caterpillar Financial Services Corp. No, nosotros normalmente le compramos los equipos a ferreiros aquí. Ah, ok. No sé cómo se hace el pago, no sé si... Es un proveedor. Como proveedor probablemente. No, pero es raro que, o sea, quizá lo que hace Financial Services es financiar. No conozco, la verdad, pero que sí hemos comprado equipos Caterpillar, eso no me cabe duda. Lo compran todo el tiempo. ¿Cómo se gesta la sociedad en consorcio de Graña y Montero con la empresa chilena Vesco? Bueno, nosotros hemos hecho a veces proyectos juntos y como cualquier consorcio, ¿no? Acordamos participar juntos en un proyecto y nos asociamos. Primero fue, no recuerdo la verdad cuál fue el primero, pero ¿Ha realizado la empresa Graña transferencias al extranjero por encargo o a pedido de tercera persona? no, a pedido de terceras personas, no. ¿Participó alguna empresa offshore como socia de Graña? No, pero nos hemos asociado con muchas empresas extranjeras, pero la traducción de offshore es que sea fuera del Perú, digamos, ¿no? No. Podrían ser varias y tendría que precisar en todo caso. No. Lo que me refiero es que la palabra offshore puede malinterpretarse, digamos, como... O sea, nosotros hemos hecho... En el uso común que se le da en nuestro país a un offshore. Ya, por ejemplo, hemos hecho una asociación con Bechtel, que es una empresa americana. Eso no es un offshore, es una empresa grande de construcción, o una asociación con Vinci, que es una empresa francesa de construcción, pero está fuera de la costa peruana, que eso es el offshore, ¿no? Pero no en el sentido de que sea una empresa panameña o... Podría haber un accionista que sea un offshore. Podría haber un accionista que sea un offshore. Eso no. Pero un negocio como offshore. No. No, La respuesta es no. la respuesta es no. ¿Firmó Graña y Montero convenio de estabilidad jurídica con el Estado? Entiendo que no, pero... ¿Sí? Sí, hemos firmado, pero no sé cuál. ¿De qué? El proyecto sobre los que hemos estado, los proyectos de concesión normalmente las
Sí, en los proyectos de concesión se firma para efecto de estabilizar el... Correcto. ¿Quiénes fueron los representantes del Estado y quiénes de Graña en estos convenios de estabilidad jurídica? No le puedo decir en este momento, pero podemos darle... Podemos alcanzar, sí. correcto. ¿Graña y Montero ha participado del Grupo Brasil? No. ¿Sabe de este grupo empresarial? Sí. ¿Qué es lo que sabe de este grupo empresarial? Lo único que sé es que alguna vez me invitaron a alguna reunión, hacían unas reuniones en que invitaban un expositor a hablar y fui una o dos veces a oír a un expositor, pero el Grupo Brasil hacía muchas cosas más, no sé exactamente qué cosa era. ¿Ustedes no han participado nunca del Grupo No, Brasil? no. Graña y Montero, sus socios o representantes, están agrupados con Odebrecht, algunos de sus funcionarios u otra empresa brasileña comprometida en el caso Lavajato, en el caso Lavajato, en alguna organización no gubernamental, como Empresarios por la Educación, por el Desarrollo Rural o alguna de estas. Pues no lo sé, porque a veces nosotros nos ponemos en alguna organización benéfica y yo no sé quiénes son los otros socios y si también estaba Odebrecht ahí o no. En todo caso, podrían alcanzarnos las organizaciones no gubernamentales en las cuales ustedes forman parte y nosotros nos encargaremos de ver Ya. si son socios o no de alguno de ellos. ¿Cómo financian su participación en este tipo de organizaciones? Nosotros tenemos una entidad que es una especie de una fundación que se llama Espacio Azul, que no se llama fundación, es una asociación civil sin fines de lucro que se llama Espacio Azul, y normalmente participamos a través de para llevar un control más estricto, digamos. Está inscrita en SUNAT y todo lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, como corresponde. Sí. En estos proyectos, algunos de responsabilidad social, me imagino, ¿no? Sí. A través de los cuales se ejecutan y por eso tienen así el control, como dice usted. ¿Recuerda o sabe si participaba algún político que haya ejercido o ejerza cargo público? Por ejemplo, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Esto no. Sí recuerdo que Pedro Pablo Kuczynski me propuso integrar una asociación para el agua, creo, pero al final no supe más después, no se llegó a concretar, ¿no? O sea, no recuerda alguna de las fundaciones, Recuerdo asociaciones, que ONGs. Recuerdo que era una ONG que me invitó, pero la verdad que no sé qué pasó después, nunca más, por lo menos no me pidieron plata. El señor Toledo. No. ¿Y recuerda quién lo invitó a esto que nos comenta del señor Kuczynski? El mismo. Él mismo. Él lo llamó, le pidió que participe en el proyecto que él tenía, en la asociación civil o el... Sí, creo que él lo hacía con Mario Suito. Mario Suito es un ingeniero que es amigo mío también y muy metido en... No recuerdo bien. ¿Y sabes si Odebrecht sí le ha hecho aportes a esa iniciativa que tenía el presidente Kuczynski? No sé, no tengo idea. ¿Alguno de los socios de Graña y Montero? No. ¿No o no lo sabe? No. No. Disculpe que se lo pregunte de esta forma, pero es necesario. Sí. No se entiende. ¿Usted ha pagado coimas alguna vez? No. ¿Ha participado en la formación de empresas offshore en el término, en la connotación que se tiene en nuestro país como empresa offshore? Sí, tenemos una empresa offshore de mi familia, digamos, con mi hermana y mis hijos, que además es la accionista de Graña y Montero, que actúa de holding, digamos.
destacado invitado manifestó en esta comisión lo siguiente: el hecho que la Interoceánica Sur se dividiera en 3 tramos de alrededor de $300 millones cada uno ya hacía difícil que las empresas peruanas puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas multinacionales que sí tenían experiencia en facturar por los montos de este contrato. Es decir, si este proyecto se hubiera dividido en 10 tramos, como por ejemplo IRSA Norte, hubiera sido más fácil que haya una competencia más igualitaria entre las empresas peruanas y las empresas internacionales. Se refería a las brasileras. Ustedes son personas que pertenecen a una de las más antiguas empresas peruanas. ¿Coinciden con esta apreciación? ¿Sintieron que su gobierno los estaba abandonando y establecía reglas de juego que los orillaba a someterse a empresas más grandes, en este caso empresas brasileras, en las obras del Estado? Sí, en la primera parte. Sí, nosotros coincidimos y planteamos también nosotros como Capeco. Nosotros siempre hemos estado muy cerca de Capeco, digamos, y planteamos que se dividiera en más tramos. Y no se quiso. De ahí salió la historia del 40% de participación nacional mínima. Un poco fue como, si no pueden dividirla, por lo menos pongan algo para que las empresas nacionales no queden totalmente fuera. Y la verdad que no recuerdo bien cómo fue, pero esa fue la decisión del gobierno después. Pero nuestro primer planteamiento fue ese: divídanla en más pedazos, ¿no? Porque no les permitía competir. Porque no podíamos competir, claro. No podíamos. Sí, había la sensación de que su gobierno los obligaba a asociarse con quienes sí podían. Y ahí estaría poniendo palabras en mi boca que no. Eso de que el gobierno... Quizá podría establecerse que técnicamente tenían razón. Hubo mucha discusión al respecto, sí me acuerdo, pero no... Pero en todo caso, producto de estas discusiones fue que prácticamente Capeco obligó a que se pusiera un porcentaje de participación, bueno, ¿no? Pero por eso, digo, no puede decirse que el gobierno nos tira la espalda cuando al final el gobierno puso el 40%. Digamos. A pedido. A pedido nuestro. Y más bien a impulso, sí, insistencia. Bueno, ya que no les puedo dar esto, les doy esto otro, digamos, ¿no? Que no era lo mismo, pero en fin, no se puede decir que... En la carretera IRSA Norte se hicieron estudios definitivos de ingeniería para cada tramo de la carretera. Bueno, en la pregunta anterior sí quisiera precisar que cuando digo su gobierno me refiero a su gobierno, a nuestro gobierno, al gobierno de todos los peruanos, ¿no? A nuestro gobierno. Así es. Quisiera eso para que quede registrado que ese es el sentir de la pregunta. Nuestro gobierno en todo caso, ¿no? Vuelvo a la carretera IRSA Norte. Se hicieron estudios definitivos de ingeniería para cada tramo de la carretera. El Estado gastó 158.6 millones en estudios con un diseño específico para cada tramo y se ejecutó con todos los controles legales del Estado. Odebrecht en este caso trabajó el tramo Amazonas Norte y no hubo sobrecostos por adendas. No hubo adendas. Por el contrario, en IRSA Sur no se hicieron estudios definitivos, se le exoneraron de todos los controles del Estado y fue el primer proyecto, el emblemático, con el que se inicia el caso de Lavajato en el Perú y que produjo, de acuerdo a los cálculos que han hecho los expertos, enormes pérdidas al Tesoro peruano y la pérdida de toda potencial ventaja que el país podría tener en el comercio internacional por acceso al Pacífico. Cuando Graña y Montero realiza una inversión propia, por ejemplo, en la construcción de las instalaciones industriales de una concesión minera o un tramo carretero, ¿acostumbra hacerlo sin estudios definitivos? Hay de los dos casos, ¿no? Hay casos en los cuales normalmente es el propietario el que decide, en este caso es el Estado, pero en los privados también. El propietario decide que le conviene más terminar la ingeniería para no tener sorpresas posteriores, pero hay casos en los cuales, por ejemplo, sabiendo que no les alcanza el tiempo, que tienen que cumplir algo, arrancan el proyecto sin tener la ingeniería lista. Inclusive
Ustedes, porque le pregunto por la experiencia en su empresa. Sí, nosotros hemos ¿Ustedes, hecho. Sí, hemos hecho muchos. Generalmente en esos casos inclusive se llega a hacer, como no se puede hacer un presupuesto, se hace lo que se llama un contrato por administración. Se fija el monto del honorario y luego los costos son los que salgan realmente, porque para el cliente más importante a veces es el plazo que el costo. Hay las dos fórmulas, ¿no? Y hemos hecho muchos porque para eso se necesita que el cliente tenga mucha confianza en la empresa, ¿no? Es que anteriormente usted ha mencionado acá que justamente la falta de estudios es lo que hizo muy complejo este proyecto en su ejecución, ¿no? Sí. O sea, finalmente yo quisiera conocer si como en la experiencia que tiene en la construcción en el país, es una de las más antiguas, ustedes mismos se han descrito como muy solventes, han hablado de la bolsa y cómo es que se determinó su ingreso y todo lo demás. ¿Esta carretera debió haberse hecho sin estudios de ingeniería? Sí, bueno, estaba poniendo, me preguntaba si habían otros casos. Yo digo, sí hay otros casos. ¿De esa dimensión? Sí. ¿Ustedes han hecho proyectos de esa dimensión sin estudios definitivos? Sí, el proyecto de Las Bambas. El proyecto de Las Bambas no tenía estudio definitivo y se hizo íntegramente desde el arranque de una asociación entre Bechtel y nosotros. Depende del cliente. Ahora, es muy distinto el sector privado del sector público. El sector privado puede darse ese lujo, el sector público normalmente no puede contratar por administración, el sector público tiene que tener una competencia. Por ejemplo, en el caso de Las Bambas no hubo licitación, simplemente el cliente llamó a Bechtel y nos llamó a nosotros y de frente arrancaron. El Estado tiene que hacer licitación y por lo tanto tiene que hacer una licitación como fue esta por precios unitarios y sin una ingeniería completa, y entonces al final acaba costando mucho más de lo que se creyó que iba a costar al principio. Es que al final esa carretera ha significado un festín de adendas. No estoy de acuerdo con esa frase. Ha habido muchas adendas, pero ha habido muchas adendas porque... Se le dice la reina de las adendas a este proyecto. Es verdad que tiene muchas adendas, pero no quiere decir que eso haya sido necesariamente malo o claro, que mejor hubiera sido que costara la mitad, pero si mientras se está haciendo el proyecto piden que la carretera en vez de tener 6 metros tenga 7 de ancho, obviamente cuesta más, y así han aparecido distintas cosas, y más movimientos de tierra que no estaban previstos, y un puente que no estaba previsto, y salieron distintas cosas que aumentaron el costo, no necesariamente incorrectos, ¿no? No es que... Es que no estaban previstos precisamente por falta de estudios. Exacto, sí. Yo estoy de acuerdo que si hubieran estado los estudios antes hubiera sido mejor. Todos hubiéramos preferido eso. Probablemente en vez de 3% hubiéramos sacado 8%. Eso para nosotros hubiera sido mejor. ¿Congresista Aramayo sobre el punto? Sí, congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Quería preguntar a quién le resultó conveniente, en todo caso, que no haya un expediente definitivo y que hubiera tantas adendas como ha señalado, y si pudiera responderle a la Presidenta respecto a la pregunta que ella formulara, si había otro proyecto que no tenía expediente técnico, pero refiriéndose al Estado. Muchas gracias, Presidenta. Señor Graña. Señora Presidenta, no recuerdo si se ha hecho algún... Bueno, sí alguna vez hemos hecho algún proyecto por administración con el Estado también, sí. No respondido. ¿A quién le resulta conveniente el tema de las adendas? No, el tema de las... Es que eso es lo que yo creo. El tema de las adendas no es que resulte conveniente para uno o para otro, si es que la adenda está bien hecha. Si a uno le piden hacer un puente que cuesta 30 millones y la adenda es por 30 millones, no hay perjuicio para nadie. Es simplemente que está pidiendo un adicional, una cosa que no estaba prevista y que cuesta lo que cuesta. Ahora, si cuesta 30 y en vez de 30 ponen 40, ya es otra cosa. Ese es otro problema.